Hace muchos años, en el principio de todo, se escribieron historias que cambiaron la humanidad. Hoy, te las contamos como nunca antes. Bienvenido a un viaje a través de los relatos sagrados, como jamás los habías escuchado. En este poderoso video, narramos con profundidad espiritual y fidelidad bíblica el nacimiento y crecimiento del cristianismo desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en Jerusalén, hasta la expansión del Evangelio por medio de los apóstoles, y especialmente del apóstol Pablo. Una historia de fuego, fe, persecución, milagros y transformación. Comencemos. Cuando el Espíritu Santo descendió y la Iglesia comenzó a hablar en lenguas y en fuego, 50 días después de la resurrección de Jesús, se celebraba en Jerusalén una de las fiestas más importantes del calendario judío, la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés. Miles de judíos habían llegado desde todas partes del Imperio Romano, desde Asia, África, Europa, todos reunidos en la Ciudad Santa para presentar sus ofrendas y celebrar la cosecha. Pero ese año, algo diferente, algo sobrenatural, estaba por suceder. Jesús, antes de ascender al cielo, les había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Reunidos en un aposento alto, en oración constante, estaban los 12 discípulos, junto a otras mujeres, y con María, la madre de Jesús, en total, unos 120 creyentes. Y de repente, en la mañana del día de Pentecostés, se oyó desde el cielo un estruendo, como de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Las palabras fluían, los rostros resplandecían, y el fuego de Dios ardía en ellos. La gente que estaba afuera se agolpó, escuchaban y se asombraban. ¿No son galileos todos estos que hablan, como los oímos hablar en nuestra lengua materna? Había partos medos, elamitas, egipcios, cretenses, árabes, romanos, todos escuchaban a los discípulos hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Algunos atónitos decían: ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro se levantó, el mismo Pedro que negó a Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo, habló con autoridad: no estamos borrachos, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y les habló de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección, del plan de salvación, del cumplimiento de las Escrituras. Y cuando terminó su mensaje, el Espíritu tocó corazones, y muchos compungidos dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro respondió: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día fueron añadidas a la Iglesia unas 3.000 personas, 3.000 almas, en un solo sermón. Un fuego incontenible había comenzado a arder, la Iglesia había nacido, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Había señales, milagros, generosidad, vendían sus propiedades, y compartían todo con los necesitados. Cada día, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Pero eso era solo el principio, porque el mensaje no se iba a quedar en Jerusalén. Veremos cómo el Evangelio comenzó a extenderse a través de persecución, milagros y el llamado a los gentiles. La persecución no detuvo el mensaje, al contrario, lo multiplicó. Después de Pentecostés, la Iglesia crecía con fuerza, los apóstoles predicaban con poder, los enfermos eran sanados,
Los demonios eran expulsados, y la comunidad vivía en unidad, generosidad y reverencia, pero no todos estaban contentos con este movimiento. Los líderes religiosos de Jerusalén se sintieron amenazados y comenzó la persecución. Uno de los primeros en sufrirla fue Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Predicaba con sabiduría y realizaba grandes prodigios. Fue arrestado y llevado ante el concilio. Allí dio un discurso poderoso, relatando la historia de Israel y mostrando cómo habían rechazado al Mesías. Sus palabras cortaron el corazón de sus oyentes, pero en lugar de arrepentirse, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras moría, Esteban oró: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y con voz fuerte dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y así se convirtió en el primer mártir cristiano. Ese día comenzó una gran persecución contra la iglesia. Los creyentes fueron dispersados por Judea, Samaria y más allá, pero no huyeron en silencio. Donde iban, llevaban la palabra. Uno de los que aprobó la muerte de Esteban fue un joven llamado Saulo, un fariseo celoso violento. Entraba en casas, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero Dios tenía otros planes para él. Mientras iba camino a Damasco con cartas para arrestar cristianos, una luz del cielo lo rodeó, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo quedó ciego. Fue llevado a Damasco, y allí el Señor envió a un discípulo llamado Ananías, quien oró por él, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. Desde ese momento Saulo, que también era llamado Pablo, comenzó a predicar a Jesús como el Hijo de Dios. Y así, el mayor perseguidor se convirtió en el mayor misionero. Pablo viajó por Asia Menor, Grecia, Roma, fundó iglesias, escribió cartas, enfrentó cárceles, naufragios y azotes, pero nunca dejó de predicar: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Junto con Pedro, Juan y los demás apóstoles, el cristianismo comenzó a cruzar fronteras. Cornelio, un centurión romano, fue el primer gentil convertido, y así el Evangelio pasó de ser una secta judía a una fe universal. Para el final del primer siglo, ya había comunidades cristianas en Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos, Roma, y aunque vinieron más persecuciones, más prisiones, más mártires, nada pudo detener la obra del Espíritu Santo. Porque no era solo un movimiento humano, era el reino de Dios avanzando hasta los confines de la tierra. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.